Bienvenidos a la ponencia Incapacidad, Discapacidad y Dependencia en Pacientes con Cáncer, enmarcada dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos sobre cómo está la situación actual en referencia a las bajas de los pacientes con cáncer y sus derechos ante la Administración. Contamos para ello con don Lorenzo Pérez Menéndez, presidente de Fidelities Consulting, y aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Así que, Lorenzo, muy buenas. Te permito Hola. Compartir. A ver, mostrar pantalla, está aquí. Perfecto. Bueno, Perfecto, Lorenzo, pues adelante. Muchas gracias, Víctor. Hola a todos. Gracias al Grupo Español de Pacientes con Cáncer por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros para hablar, en este caso, de incapacidad, discapacidad y dependencia en pacientes con cáncer. Bueno, son tres conceptos que suelen, además, mezclarse bastante, así que vamos a intentar explicarlos para que todos tengamos claro a qué se refiere cada uno y sobreborrarlos un poco para que tengáis la situación actual de las prestaciones y los derechos, cuáles son las soluciones, cuáles son los canales, y luego vamos a entrar un poco más en detalle con cada una de estas tres prestaciones o derechos que tienen las personas que están sufriendo, en este caso, o han sufrido un cáncer y dependiendo de cómo sean las secuelas de su patología, pueden o no tener acceso a ellas, ¿no? La situación actual, pues es, la verdad es que un panorama complicado que se ha venido a complicar más ahora con esta situación de pandemia por muchas causas, sobre todo por la saturación, los retrasos y la falta de citas, ¿no? Y bueno, pues en general, y sin entrar a valorar la situación de pandemia, lo que está claro es que por parte de los pacientes, en general hay un desconocimiento de la ley. Obviamente no nacimos enseñados y para conocer la ley pues hay que estudiarla, y no solamente la ley, sino cómo se aplica y cómo se interpreta la ley, que eso se hace con la jurisprudencia que se obtiene día a día y bueno, pues es muy complicado. Si lo es complicado ya para los abogados, imaginaos para los pacientes, es prácticamente imposible, ¿no? Y luego de los procedimientos ante la administración, pues la administración, por desgracia, pues no nos lo pone muy fácil, no nos cuenta exactamente cómo actuar. En algunos casos por desconocimiento, otros casos pues no sabemos muy bien por qué, pero cuando vamos a solicitar información sobre cómo tenemos que tramitar un procedimiento de dependencia, de grado de discapacidad o de incapacidad laboral, pues hay veces que nos desinforman más que informando, ¿no? Y nos dan informaciones que, ya os digo, no tienen que ver en muchos casos con mala fe. Yo no creo en la mala fe de la gente, pero sí que a veces el desconocimiento que tenemos a nivel usuario también lo tienen los funcionarios de la administración y a veces pues eso nos perjudica, ¿no? A la hora de tramitar un procedimiento de este tipo. Por parte de la administración, bueno, pues hay una falta de recursos generalizada, tanto materiales como humanos. Desde nuestro punto de vista, una distribución errónea, es decir, dinero hay, pero y médicos hay, y funcionarios hay, lo que pasa es que están mal distribuidos. Es decir, dinero, pues el presupuesto que se destina a no sé qué partida de yo que sé qué, seguramente estaría mejor aplicado a acción social, ¿no? Pero bueno, como son temas políticos y no podemos intervenir directamente, podemos intervenir con los votos, pero la verdad es que esto ya no es un tema de color político, sino que la administración se ha fijado en que el discurso de que no hay dinero para las pensiones y para las prestaciones sociales cala en el electorado y en la sociedad en general, y la verdad es que es un discurso muy recurrente del que tiran todos los partidos políticos,
y bueno, pues al final, ¿eso qué es lo que hace? Pues que hay una presión sobre los funcionarios, sobre los jueces, sobre la sociedad en general, incluso hasta para solicitarlo. Hasta muchas veces a los propios pacientes les da hasta cosa, por decirlo de alguna manera, que nos lo dicen muchas veces, es que me da cosa pedir una pensión, si no hay dinero para las pensiones. Pues si te corresponde ya lo buscarán. Si te corresponde por ley, tendrán que rehacer los presupuestos y destinar más fondos a las pensiones, por ejemplo, ¿no? Luego hay una falta de actualización en la aplicación de las leyes, lo que decíamos antes. Vamos a la administración para que nos den información sobre si nos corresponde o no una determinada prestación y resulta que nos desinforman muchas veces más que informarnos, ¿no? Y es que obviamente los funcionarios es muy difícil que estén al día de la jurisprudencia, de la interpretación de las leyes que se hace continuamente. O sea, la Ley General de la Seguridad Social está interpretada, matizada, corregida en algunos casos por la jurisprudencia que va saliendo continuamente sobre esta ley, ¿no? En diferentes materias. Entonces, es imposible que un funcionario de la administración sepa explicarte bien pues que un prejubilado, por ejemplo, puede solicitar incapacidad laboral. Si la ley no viene bien aclarado este tema, cuando vas a preguntar, pues te dicen, no, no, usted ya está prejubilado, ya no puede solicitar incapacidad laboral, cuando no es cierto. Ya la jurisprudencia nos ha dado la razón y un prejubilado puede perfectamente solicitar una incapacidad laboral. Y como este ejemplo hay mil. Entonces, si tú a un funcionario le preguntas por la ley, primero normalmente no tiene por qué sabérsela 100%, ya ni siquiera la ley. Y segundo, ya no solamente la ley, sino la interpretación que posteriormente la jurisprudencia hace de la ley, ¿no? Entonces es muy difícil que te puedan informar correctamente. En los medios, pues hay lo que llamamos nosotros infoxicación, es decir, hay una cantidad ingente de información, pues desde Google, Wikipedia, etcétera, etcétera, telediarios, prensa, etcétera, etcétera, pero con, en algunos casos, información incorrecta o no especializada, con lo cual esta información está como intoxicada y por eso hablamos de infoxicación. Entonces, muchas veces nos preguntan los pacientes, pero es que yo he leído, es que yo he visto, es que he visto un vídeo de no sé qué, he leído en Wikipedia, he leído... Pues hombre, sí, hay muchas cosas que están mal informadas en todos estos medios y es muy difícil luchar contra eso. La verdad es que luchar contra la cantidad ingente de información que circula, sobre todo en las redes, es casi imposible. Y ya os digo, muchas veces es una información que está intoxicada, no es no porque lo hagan en algunos casos adrede o no, sino porque no es totalmente real o no es totalmente cierta o está matizada por según qué jurisprudencia o según qué. Entonces, no hay que hacer tanto caso al abogado Google o al doctor Google porque es muy complicado tomar decisiones desde premisas erróneas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Y luego hay una presión mediática por la falta de recursos de la administración. La administración ha hecho calar este mensaje y lo vemos todos los días. No sé si vosotros os habéis dado cuenta, pero si no es en tal medio es en tal otro, si no es en Google, si no es en la rueda de prensa de fulanito de tal, que no hay dinero para las pensiones, que no se pueden pagar más pensiones, que el fondo de pensiones se ha tenido que pedir un préstamo a la seguridad social para no sé qué, porque no se podían pagar la extra. Es decir, hay una presión mediática muy grande porque la administración no tiene recursos. Y vuelvo a repetir, hay recursos para muchas otras cosas que a lo mejor no son tan necesarias, pero como la distribución de los presupuestos las hacen los políticos sin tener en cuenta muchas veces criterios de la sociedad, sino únicamente criterios políticos, pues obviamente este mensaje ha calado en todos los sectores de la sociedad y uno es en los medios. Los medios hacen eco
de este mensaje y continuamente nos están machacando con este mensaje de que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay recursos, no hay recursos, no hay recursos. En fin. En los abogados, pues hay un problema y es la falta de asesoramiento especializado. Esto pasa en esta profesión y no es muy común a otras profesiones. Es decir, por ejemplo, los médicos. Nadie va a un oncólogo para tratarse un problema de cervicales y nadie va a un traumatólogo a tratarse un problema de cáncer. Sin embargo, los abogados sí. Los abogados, hay abogados que aceptan casos o dan información sobre casos únicamente ateniéndose a lo que dice la ley. Y como hemos visto antes, la ley se va matizando continuamente con la jurisprudencia. Entonces, puede ser que la información que se esté dando no sea la más correcta. Entonces, para todo este tipo de prestaciones en los que los matices son tan importantes, como casi todas, ¿no? Las profesiones, la especialización es fundamental. Entonces, para este tipo de prestaciones de las que estamos hablando, incapacidad laboral, dependencia o certificado de discapacidad, los matices son muy importantes. Entonces, aunque alguien haya visto, un abogado, muchos temas de laboral, si no ha visto muchos casos de incapacidad laboral, por ejemplo, es muy difícil que te vayan a asesorar correctamente. Por mucho que haya visto casos relacionados con servicios sociales, si no ha visto muchos casos de grado de discapacidad o de dependencia, pues es muy difícil que te asesoren sobre cómo tienes que prepararlo para que el resultado sea el que buscas, ¿no? Bueno, pues incluso haciendo la misma analogía de los médicos, los abogados generalistas. Hay muchos abogados generalistas, como los médicos de cabecera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o los internistas en los hospitales. Pues obviamente sí te pueden dar una información sobrevolada sobre tu caso de incapacidad laboral. Pero, vuelvo a repetir, no vas al internista o no vas al médico de cabecera para que te trate el cáncer, ¿verdad? Vas a tu oncólogo. Pues en los abogados pasa exactamente lo mismo, pero tanto por parte de los abogados que a veces por un exceso de, no sé si llamarlo celo, o en otros casos egoísmo, atienden cosas que no controlan o que no es su especialidad, pues pasa muchas veces que dan un asesoramiento poco especializado que no es el que se necesita para esta tipología de prestaciones, ¿no? Y luego hay otro problema añadido y es los cobros por adelantado. Normalmente un abogado, cuando vas a hacerle una consulta, cobra pues un depósito, una cantidad a cuenta, que al final en muchos casos no se tiene o hay que pedir un préstamo o lo que sea, sin que además te garanticen el resultado. Bueno, pues es otro obstáculo, otra barrera a la hora de solicitar estas prestaciones. Si te piden una provisión de fondos, como se dice en el argot, y tú no tienes ese dinero o lo tienes que pedir, pero es que además no te garantiza que vayas a obtener la prestación o el derecho que solicitas, pues es una barrera. Hay mucha gente que se lo piensa dos veces antes de seguir adelante con un abogado porque le piden, aunque sea especialista, porque le piden por delante una provisión de fondos, un dinero, un depósito a cuenta, sin que le garanticen el resultado. Bueno, pues esa es un poco la situación actual. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros proponemos? Pues las dos barreras más importantes a la hora de la adaptación de las prestaciones y o derechos que nos corresponden son el obtener un asesoramiento gratuito especializado, ¿vale? Es decir, acceso a la información. Necesitamos tener información para poder decidir. Si partimos de una información errónea, probablemente cometamos errores, cometamos fallos a la hora de decidir. Por eso es importantísimo partir de una información, de un asesoramiento especializado, y en este caso, si lo hacemos de forma gratuita, pues mejor que mejor, ¿no?
y únicamente cobras si se ganan los casos. Es decir, pues está muy bien que te asesoren de forma especializada, pero si además solo te cobran si ganan tu caso, pues obviamente ya no solamente por el hecho de que, digamos, hay una, entre comillas, garantía de que vas a pagar solo si la prestación o el derecho se consigue, sino probablemente haya hasta un nivel de involucración mayor por parte de tu abogado si procede de esta manera, puesto que primero hará un análisis de viabilidad mucho más exhaustivo para saber si tu caso es viable o no. Y segundo, obviamente, digamos que iréis de la mano a la hora de intentar obtener la prestación, porque si no cobras, si no la consigues, él no va a cobrar sus honorarios, ¿no? Entonces, digamos que es mucho más coherente y, por ejemplo, en nuestra forma de trabajar, el que solo se cobre si se gana el caso. Porque sí, porque creemos que es una barrera importante, la económica, a la hora de seguir adelante con un caso o no. Y bueno, pues a nosotros primero por nuestro carácter más social, y por eso trabajamos con las asociaciones, y realmente porque pensamos que es más justo y más honesto hacer un análisis de viabilidad para decirte si realmente te corresponde o no la prestación que tú vas a solicitar, porque hay veces que, por lo que decíamos antes, por el exceso de información que hay en los medios, piensas que sí, o por lo que te ha dicho tu vecino, que también ha pasado por el mismo cáncer, y piensas que te corresponde la misma prestación que él ha obtenido, pero resulta que luego haciendo un análisis de la documentación que nos aportas, pues no te corresponde y te vas a frustrar y encima si no lo has hecho con nosotros, lo has hecho con un abogado que te ha cobrado por adelantado, pues encima has perdido dinero, has perdido tiempo, dinero y te has frustrado, con lo cual es, para nosotros es mucho más honesto explicarte bien la situación. Si hay caso, es decir, si es viable, adelante hasta el final, pero si no hay caso, si no es viable, hay que decirte, hay que decir, mira, con estos informes que nos presentas es imposible tener una incapacidad laboral permanente. ¿Por qué? Porque dice esto, esto y esto. O corregimos estos informes o es imposible que obtengas esta prestación. Y es más honesto. Primero, tú no pierdes el tiempo ni te frustras, ni pierdes dinero. En este caso con nosotros no, pero con otros podrías hasta perder dinero. Y segundo, oye, pues si no tienes opción a obtener ese derecho, esa prestación, ¿por qué te vamos a cobrar un dinero si realmente tú no vas a conseguir tu objetivo, ¿no? Entonces, realmente es importante el hacer ese análisis y con este formato, que es el que tenemos pactado con GEPAC, pues realmente se obtienen los objetivos y se eliminan sobre todo las dos barreras más importantes que hay a la hora de obtener las prestaciones. Los canales, pues iniciativas como las de GEPAC, es decir, servicios jurídicos con este formato que acabamos de describir, asesoramiento especializado gratuito y en horarios a éxito, haciendo talleres formativos, es decir, todo lo que sea informar, dar difusión a la información especializada es bueno para los pacientes, es bueno para nosotros también. Es decir, cuanto más formado esté un paciente para saber qué derechos tiene o cuáles no, mejor porque más filtrado nos llega. Es decir, si alguien nos llega sin ningún tipo de información, tenemos que dedicarle mucho más tiempo a asesorarle, a darle conocimiento, acceso a la información especializada. Mientras que si damos un taller formativo sobre cómo, yo qué sé, obtener informes de forma adecuada, etcétera, etcétera, pues es un tiempo que ahorramos todos, ¿no? Igual a los trabajadores sociales de las instituciones que tratan con los pacientes, como GEPAC, es decir, sin ese filtro previo que suelen hacer los trabajadores sociales, somos capaces de hacer que lo hagan de forma más especializada, pues mejor, porque el cliente nos va a llegar con un filtro mayor y
vamos a tardar menos tiempo en poder desarrollar el caso, el procedimiento y darle el asesoramiento adecuado. Y ponencias como estamos haciendo ahora mismo en el Congreso de GEPAC, pues, todo lo que sea dar información, divulgación a lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, pues mejor que mejor, ¿no? Y ahora vamos a entrar en detalle en, digamos, explicar estos tres conceptos que muchas veces se confunden, se mezclan, pensamos que están directamente relacionados y normalmente se tocan, pero no están tan directamente relacionados, y ahora vamos a explicarlos en base a una serie de parámetros. La discapacidad, en este caso, la discapacidad, la forma más sencilla de distinguir estos tres términos es explicar qué miden. ¿Y qué mide la discapacidad? Pues la discapacidad mide, podemos ir a la definición que hace la Seguridad Social sobre la discapacidad, pero yo os lo voy a explicar de una forma más sencilla porque es mucho más fácil de entender. ¿Qué mide? Mide cómo afectan las secuelas de tus patologías desde que te levantas hasta que te acuestas, e incluso, en algunos casos, cómo afectan al sueño. Es decir, las 24 horas del día. Cómo afectan las secuelas de tus patologías en todos los aspectos de tu vida, las 24 horas al día. En tu vida social, en tu vida familiar, en tus actividades básicas de la vida diaria, en tu movilidad, en tu vida laboral. Es decir, mide todo en conjunto, ¿vale? Eso es lo que mide la discapacidad, ¿vale? ¿Qué tipos hay? Pues podríamos hacer 3 cortes. Hay 2 más, pero los más importantes. Hasta el 32% del grado de discapacidad no se considera discapacidad, es decir, si nos dan un 29% de grado de discapacidad significa que todavía no somos considerados como personas con discapacidad. El segundo punto de corte sería entre el 33 y el 64%, que ahí ya se nos considera persona con discapacidad y tenemos derechos que luego iremos contando, y a partir del 65%, que sería lo que se denomina gran discapacidad o se denominaba gran discapacidad. Esos serían los 3 puntos de corte, hasta el 32% incluido, del 33 al 64 y más del 65. Luego hay 2 puntos de corte que son del 45% en adelante y del 65 y del 75% en adelante, que nos dan derechos a unas prestaciones adicionales. A partir del 45%, por ejemplo, te da derecho a prejubilarte para una serie de enfermedades que están tasadas por el Real Decreto, por un Real Decreto, de forma anticipada por coeficientes reductores a partir de los 56 años, y el 75%, pues por ejemplo, te da derecho a que tu pensión no contributiva se vea incrementada con un 50%. Son 2 puntos de corte para cosas muy concretas, pero los 2 grandes bloques serían esos que os he comentado, esos 3 grandes bloques: el que no hay discapacidad, el que hay discapacidad y la gran discapacidad a partir de ese. ¿A qué prestaciones o derechos tenemos a partir de que tenemos decretado el certificado de discapacidad del 33 al 64 y más del 65? Bueno, pues básicamente del 33 al 64 hay deducciones fiscales. Hay que especificar, antes de nada, que están transferidas las competencias a las comunidades autónomas. Entonces, lo que os voy a contar es de forma genérica, pero luego hay que ver en qué comunidad autónoma estás empadronado, porque cada una tiene sus especificidades. Entonces, lo que voy a contar es general, pero luego hay algunas que los tienen y otras que no. La mayoría son bastante comunes, pero hay algunas que dan derecho a una serie de ventajas y prestaciones y otras que están definidas de forma diferente. Entonces, en general, pues tiene derechos a nivel fiscal, reducciones y deducciones en el IRPF,
en la declaración de la renta, etcétera, etcétera. Tienes acceso a vivienda de forma prioritaria, vivienda pública. Tienes derechos a nivel de reducciones del impuesto de sociedades, tienes derecho a deducciones en el impuesto de matriculación, tienes derechos a deducciones en transportes, en museos y otros espectáculos culturales. Tienes derechos también por ejemplo, educación, es decir, tienes derecho a una serie de descuentos en los libros, también a educación preferente en niños o acceso a exámenes de una forma determinada, accesible, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de prestaciones y derechos a los que tienes acceso una vez que te han decretado que tu certificado de discapacidad está entre el 33 y el 64%. A partir del 65, pues esas prestaciones en muchos casos se incrementan y, por ejemplo, a partir del 65, pues las personas que no han tributado suficientemente para obtener una pensión contributiva, pues tienen derecho a una pensión no contributiva, ¿vale? Por ejemplo, aparte de que las reducciones y deducciones por IRPF son superiores. Básicamente esos son, luego hay que ir, como os decía, al detalle de la comunidad autónoma y de la persona en concreto, pero esos son los derechos a los que tiene. Bueno, también hay, por ejemplo, os estoy nombrando los más importantes, pero obviamente tienes derecho a nivel laboral a trabajar en un centro especial de empleo, tienes derecho, digamos que tus derechos te mejoran a la hora de evitar despidos o acoso laboral, a partir de que tienes la obtención del certificado de discapacidad, para evitar, por ejemplo, el acoso laboral o el despido por discapacidad puede vulnerar derechos fundamentales, con lo cual las empresas se lo piensan dos veces antes de incurrir en este tipo de situaciones, ¿no? Tienes derecho preferente de reserva de plaza para oposiciones. Es decir, hay una serie, y hay más, ¿no? Hay otras cosas que es importante que sepáis, pero que van ya determinadas por la comunidad autónoma en la que residís. Luego, una cosa muy común, ¿me tengo que conformar con lo que me dan? Pues no, la respuesta en general es no. Lo que sí que tienes que ver es si te corresponde más o menos. Es decir, en general, normalmente cuando se equivoca la administración en la concesión de un grado de discapacidad es en tu contra. Es decir, normalmente no te dan un grado superior al que te corresponde. Normalmente cuando se equivocan y te dan un grado es inferior al que te corresponde. Pero tienes que saber si te sirve de algo reclamarlo o no. Es decir, me han dado un 37 y yo creo que tengo un vecino que tiene lo mismo que yo y le han dado un 43. Pues obviamente no te beneficia en nada el conseguir un grado de discapacidad del 43% si ya tienes el 37. O realmente tengo informes suficientes para conseguir ese grado superior que me dicen que tengo que conseguir o que puedo conseguir. Bueno, pues hay que verlo. Para eso hay que hacer un estudio de viabilidad y saber si te corresponde o no. Y si te corresponde, si merece la pena o no. Es decir, esas son las dos cosas que tienes que valorar. Primero, si te corresponde. Y segundo, si merece la pena pelearlo. Porque si te vas a quedar igual, pues que te pongan un numerito más alto o no, pues al final te da lo mismo. A lo mejor si te corresponde a partir de entre 33 y 64, si te corresponde un 47, a lo mejor sí te interesa por el tema este que decíamos antes, de que a partir del 45 te puede corresponder una jubilación anticipada a partir de los 56 años por coeficientes reductores. Pues a lo mejor ahí sí, pero hay que saberlo. O sea, lo que no hay que hacer tampoco es protestar por protestar, si no te merece la pena, ¿no? Pero lo primero es un estudio de viabilidad para saber si te corresponde un grado superior o no, ¿vale? Luego, tengo concedido un grado y de repente
Estoy peor. Una pregunta muy recurrente es, ¿puedo solicitar revisión? Sí, puedo solicitar revisión. Pero igualmente, hay que analizar si te corresponde lo primero, es decir, hacer un estudio de viabilidad, porque a lo mejor tú te encuentras peor, pero las secuelas de las patologías no son suficientes como para subir el grado de discapacidad. Y además tienes que valorar si si solicitando esa revisión vas a alcanzar un grado que te merezca la pena. Es decir, lo mismo, el ejemplo antes del 37, para conseguir un 43, pues es que, ¿para qué vas a pedir una revisión si no te va a valer para nada? Esa información debes tenerla. Y luego, ¿me la pueden revisar? Sí, la administración, de hecho, están presionando cada vez más para revisar, no para subírtelo, obviamente, sino para bajártelo o quitártelo. Es decir, en muchos casos están revisando, pues sobre todo en el caso de cáncer, pues una vez que se ha superado el tratamiento, aunque queden secuelas, se están revisando para quitar las incapacidades laborales, que luego lo veremos, y para quitar el grado de discapacidad. Pues tienes que saberlo. Entonces, no están valorando muchas veces que la cirugía o el tratamiento ha dejado ciertas secuelas. Pues hay que ver si esa revisión te puede, en este caso, suponer la reducción de tu certificado de discapacidad o incluso que te lo quite. Y prepararlo para que en el caso de que no sea así y te llamen para revisión, pues que no te lo quiten, ¿no? Eso en cuanto a discapacidad. En cuanto a incapacidad laboral, bueno, pues aquí, ¿qué mide? Bueno, pues si antes decíamos que el grado de discapacidad mide cómo afectan las secuelas de tus patologías a tu vida las 24 horas del día, aquí lo que tenemos que decir es cómo afectan las secuelas de o tus patologías a tu vida laboral, es decir, cómo afectan a tu trabajo, al desempeño de tu trabajo. Y en el caso de la gran invalidez, también cómo afectan a las actividades básicas de la vida diaria, pero solo en el caso de la gran invalidez. Ahora cuando veamos los tipos veremos cuáles son y por qué digo esto de las actividades básicas de la vida diaria. Hay cuatro tipos que son la incapacidad permanente. Bueno, antes de nada, la incapacidad laboral hay dos tipos, la temporal y la permanente. La temporal es la que todos conocemos como la baja laboral, y es un periodo de tiempo que puede durar hasta 545 días, hasta un año y medio, de forma remunerada. Luego se puede extender, pero ya sin remuneración, por la misma patología, por el mismo motivo, y se supone que es el tiempo en el que se determina que puede o revertirse la patología y sus secuelas o tratarse de forma que se haga estable. Esa es lo que mide o lo que se trata de conseguir con la baja laboral o con lo que se denomina técnicamente incapacidad laboral temporal. Y como os decía, puede durar hasta un año y medio y se puede prorrogar por periodos superiores, pero ya de forma no remunerada. En algunos casos de forma remunerada, pero si estamos pendientes, por ejemplo, de una cirugía o un tratamiento adicional, y hasta que termine ese tratamiento de esa cirugía, excepcionalmente te pueden dar una ampliación de esos 545 días. Obviamente, hay también que saber en cuanto a las bajas médicas que cuando no estemos de acuerdo hay que impugnarlas, hay que mostrar el desacuerdo con la baja y hay plazos muy cortos, pero hay que hacerlo. Es decir, si nos aquietamos, si no impugnamos el alta médica cuando nos lo den, si no estamos todavía listos para trabajar, hay que impugnarla y hay que saber cómo impugnarla. El procedimiento es sencillo, es descargarse un documento de la Seguridad Social en el que muestras tu desacuerdo, pero luego si hay que seguir con el procedimiento y hay que presentar una demanda, hay que presentarla. Es decir, que no hay que
aquietarse, porque eso significa que estás de acuerdo con que estás listo para trabajar. Entonces es importante, si sobre todo vas a llevar luego a cabo un procedimiento de incapacidad laboral permanente, si te aquietas y no protestas por el alta médica, pues digamos que estás entrando en contradicción con lo que estás expresando. Si tú dices que no impugnas el alta médica y posteriormente o paralelamente estás presentando una solicitud de incapacidad laboral permanente, pues como que no tiene mucho sentido decir que no estoy para trabajar y por otro lado no impugno el alta médica, con lo cual estoy de acuerdo en que puedo trabajar, ¿no? Es la falta de coherencia y por eso es importante estar asesorado. En el caso de la incapacidad laboral permanente hay 4 tipos. Está la incapacidad laboral permanente parcial, que básicamente es una indemnización, por así decirlo, y lo que hace es intentar equilibrar las capacidades de esa persona, que o bien por accidente o por enfermedad común, le han puesto en desventaja con el resto de compañeros que desarrollan la misma actividad. Por ejemplo, un carpintero que pierde el dedo meñique y el dedo y el siguiente de una mano. Pues a lo mejor ya no puede dar bien con el martillo para clavar y para hacer determinados trabajos, pero sí puede hacer el resto. Entonces, o los puede hacer, pero los puede hacer con mayor dificultad y tarda, en lugar de para un trabajo X media hora, tarda 1 hora. Bueno, pues esa indemnización trata de compensar esa dificultad que tiene ese trabajador, que tiene que ser al menos del 33% de las tareas fundamentales de su trabajo actual y que le permite continuar en la empresa haciendo el mismo trabajo, pero obtiene a cambio una, digamos, indemnización o compensación. Esa es la parcial. Las que más se tramitan, las totales, las absolutas y la de gran invalidez, que son las 3 grados siguientes. La total es la que te incapacita para realizar las tareas fundamentales de tu trabajo actual. Ejemplo, hubo un obrero de la construcción que por una enfermedad común, por ejemplo, ya no puede cargar. Tiene un problema en la columna y ya no puede cargar peso. Bueno, pues si es el caso, pues obviamente un obrero de la construcción necesita cargar peso y por lo tanto es una tarea fundamental de su trabajo. Podrá desarrollar otras actividades más, digamos, sedentarias, pues se puede trabajar como teleoperador, puede trabajar como administrativo, puede trabajar de cajero, pero no puede trabajar como obrero de la construcción, con lo cual está incapacitado para su trabajo habitual y por lo tanto tiene derecho a una prestación de por vida mientras permanezcan esas secuelas y le corresponde una pensión del 55% de la base reguladora de los últimos 8 años que puede compatibilizar con los ingresos por desarrollar otra profesión como las que hemos descrito antes o cualquier otra sedentaria que no implique, por ejemplo, esfuerzo físico. A partir de los 55 años, esa misma pensión, si no se está trabajando en otra cosa, se convierte en el 75%, se le da un 20% de complemento del 75% hasta la edad de jubilación, que ya cobrará el 100%. ¿Vale? La absoluta. La absoluta es la que te incapacita para desarrollar cualquier trabajo. Es decir, no el que actualmente desarrollas, sino cualquier trabajo. Al final, los pacientes con cáncer, pues normalmente a la que suelen optar es a esta, porque las secuelas de los tratamientos pues normalmente les incapacitan no solamente para la actividad que estaban desarrollando, sino para cualquier actividad. Otra cosa es que después de los tratamientos o de las cirugías, si no han quedado suficientes secuelas,
que le incapaciten pues puedan reducirse a una total o incluso a quitársela, porque ya se han quedado fenómenos, que es lo que todos buscamos, ¿no? Que nos curen, pero si no nos han curado hay que, muchas veces nos la retiran una vez que ha terminado el tratamiento o la cirugía y hay que pelearlo, ¿no? Luego lo veremos más adelante. Entonces, la absoluta es la que cobras el 100% de las bases reguladoras de los últimos 8 años, una pensión de por vida, salvo que por tratamiento o cirugía se hayan recuperado las capacidades laborales totalmente y además no está sujeta a retenciones, con lo cual cobramos un poquito más que cuando estábamos trabajando. Porque el neto es igual al bruto que estábamos cobrando. En este caso, pues si cobrábamos netos trabajando 1.000 euros, pero la base era de 1.200, en este caso cobraremos 1.200 como pensión, ¿vale? Y luego está la gran invalidez, que es lo mismo que la absoluta, pero además, por las secuelas que nos han quedado, pues por ejemplo, tenemos casos, en vuestro caso, de quimios que han dejado secuelas neuronales, neurológicas, que afectan, por ejemplo, a la movilidad del paciente y necesita la ayuda de una tercera persona para ciertas actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son estas actividades básicas de la vida diaria? Pues una es, por ejemplo, el desplazamiento. Otra es la higiene. Otra es la alimentación. Otra es el reconocimiento de las personas. Es decir, esas actividades básicas, el habla, a veces por efectos secundarios de la quimioterapia afectan a estas actividades básicas y si es así, no solamente nos corresponde la absoluta para todo trabajo, sino además un complemento que de forma resumida, aunque es más complejo de calcular, viene a ser el 50% de la prestación que nos habría quedado por la absoluta, ¿vale? Entonces, es un complemento que está destinado a pagar a esa persona que nos va a ayudar en ciertas actividades básicas de la vida diaria, que no se fiscaliza el uso, es decir, no nos van a preguntar qué estamos haciendo, si hemos contratado a alguien o no, no es necesario justificarlo, pero nos lo dan por eso, porque a lo mejor no está remunerado, pero nos está ayudando nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, nuestro familiar o quien sea pues yo qué sé, a comer o a asearme o a deambular. Entonces, eso lleva adherido un complemento de aproximadamente el 50% de la base regular, ¿vale? Esos son los tipos. Y las prestaciones y los derechos que llevan aparejados cada uno de los tipos. Importante, ¿me tengo que conformar? Pues igual que os decía con la discapacidad, es muy importante saber a qué tienes derecho. Que te hagan un buen estudio de viabilidad, porque a veces sí que tienes derecho y por supuesto no te tienes que conformar y en este caso concreto es muy sencillo, es decir, aquí te la dan o no te lo dan o te dan un grado inferior, que a veces, muchas veces pasa. A veces nos dan una total y realmente nos corresponde una absoluta. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente, que no lo hemos dicho antes, pero la mayoría de la gente, más del 70% de la gente no reclama sus derechos. Entonces, una vez que la administración nos da algo, nos conformamos. Primero, porque no sabemos si nos corresponde algo más o no. Lo podemos intuir, pero no lo tenemos claro. Y lo segundo, pues porque al final reclamar todas estas cosas conlleva contratar un abogado especialista que me va a cobrar por adelantado y sin una garantía de que vaya a conseguir una prestación adicional. Entonces, mucha gente, más del 70% de la gente, no reclama. Es una pena, pero es así. Y entonces la administración se ha dado cuenta de esta situación y por eso es lo que nosotros entendemos que utilizan como filtro de a quién le tengo que dar las prestaciones, a quien realmente me reclama, que es quien realmente tiene derecho a ellas. No es así. O sea, realmente el filtro que se han montado lo que hace es reducir el número de prestaciones que se dan.
pero no es porque quien realmente reclame es quien tiene el derecho y la necesidad, sino porque hay mucha gente que no accede a esas prestaciones y no accede a las reclamaciones, o porque no sabe que puede, o porque le cuesta dinero y no tiene el dinero para hacerlo, o no quiere endeudarse para hacerlo. Entonces, hay muchísima gente que se conforma con lo que le dan porque, ya te digo, no tiene acceso a la información y o no tiene el dinero para hacerlo. En nuestro caso luego veremos que esos dos derechos, esas dos barreras, las suprimimos con el acuerdo que tenemos con GEPAC. Entonces, pero es muy importante primero saber si te corresponde, es decir, hacer un profundo estudio de viabilidad. Tienes que saber si te corresponde. Si no te corresponde, te lo vamos a decir. Si te corresponde, a muerte. Hay que pelearlo hasta el final. Pero si no te corresponde, hay que decírtelo. Oye, mira, no te pegues contra esa pared porque por mucho que tú creas que sí o te haya dicho fulanito de tal que sí o hayas leído en internet o hayas visto un tutorial que sí, si tienes unos informes que no son los que necesitas para obtener la prestación, no puede ser. Otra cosa es que te digamos, mira, para que sea viable tu caso necesitamos un informe que diga A, B y C. Y ahí sí sería viable, pero sin él no es viable. Todo eso lo tienes que saber. A eso es lo que nos referimos con hacer un estudio de viabilidad profundo. Obviamente, ¿puedo solicitar revisión? Pues como decíamos antes con la discapacidad, si me encuentro peor y me han dado, por ejemplo, una total, pues hay que ver si te corresponde una absoluta o si te han dado una absoluta y te encuentras mucho peor porque las secuelas se han agudizado, si te corresponde una gran invalidez. Lo primero es saberlo y a partir de que sea viable, que te lo vamos a decir si es o no viable, ir a por ello. ¿Se puede solicitar? Obviamente sí. ¿Me la pueden revisar? Pues como decíamos antes, sí, y es muy común además y seguro que alguno de los que me estáis oyendo le ha pasado. O lo habéis oído o en algún familiar o en algún amigo. A partir de que la administración entiende que ha finalizado el tratamiento o la cirugía ha tenido éxito, muchas veces te llaman para revisión y te quitan o te rebajan el grado de la incapacidad laboral que te habían dado. Entonces, lo que tienes que saber en este caso es lo mismo, es si me hacen una revisión, ¿me van a quitar el grado que tengo concedido o puedo pelearlo? Pues las dos cosas, con un estudio de viabilidad, te la vamos a informar, te vamos a decir si te pueden revisar a partir de cuándo y si con esa revisión te pueden quitar o no la prestación. Si te la quitan, obviamente hay que pelearlo, si tienes derecho a tenerla, que muchas veces es así. Y el otro punto, el otro aspecto que suele confundirse o mezclarse con los otros dos, aunque menos, es la dependencia. La dependencia, igual que decíamos antes que la discapacidad medía todo de las 24 horas del día, la incapacidad laboral medía la capacidad laboral, es decir, cómo afectan las secuelas a tu capacidad laboral y en el caso de la gran invalidez a algunas actividades básicas, a la actividad básica de la vida diaria. En el caso de la dependencia, solo mide cómo afectan las secuelas de tus patologías a esas actividades básicas de la vida diaria. Solamente eso. Cómo afectan a tu capacidad de movimiento, cómo afectan a tu capacidad de comunicación, cómo afectan a tu aseo diario, cómo afectan a la alimentación, cómo afectan a tu capacidad para reconocer a las personas, etcétera, etcétera. A tus actividades básicas de la vida diaria. Y tenemos tres tipos. El grado de dependencia 1 o dependencia moderada, el grado de dependencia 2 o dependencia severa y el grado de dependencia 3 o gran dependencia. Igual que en el caso del grado de discapacidad, la dependencia está transferida a las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay que contrastar bien cuáles son las prestaciones de cada uno
o los derechos a los que uno tiene en función de cada tipo que tienes concedido. De forma genérica, da derecho a una serie de prestaciones o ingresos que, dependiendo de si es el grado 1 o el grado 3, pues normalmente son económicas, también dependen de los ingresos de la unidad familiar y en otros casos da derecho a una serie de prestaciones en especie, como por ejemplo atención de personas con dependencia, pues, por los servicios sociales del ayuntamiento o de la comunidad autónoma que corresponda y, bueno, al final vienen a ayudar a que esa persona con dependencia pues esté más atendida, ya bien sea por unos profesionales de los servicios sociales o incluso por un familiar que puede prestar estos servicios y lleva adherido normalmente unas prestaciones económicas que dependen, ya os digo, también del nivel de ingresos de la unidad familiar a la que pertenezca la persona con dependencia. Como resumen con el resto, igual que el resto de prestaciones que hemos visto, pues me tengo que conformar, pues igual que decíamos antes, pues no te tienes que conformar, pero tienes que saber si te corresponde un grado superior o no. Y para eso igualmente hay que hacer un análisis de viabilidad de tu caso de forma muy exhaustiva y saber si te corresponden o no. ¿Puedo solicitar la revisión? Obviamente sí, tanto si te la han denegado como si tienes un grado 1 o un grado 2, puedes pedir una revisión de grado si las secuelas de tus patologías afectan de forma más intensa a las actividades básicas de tu vida diaria, que a veces pasa por las patologías que tenías o incluso porque han surgido nuevas. Entonces, igual que en el caso del grado de discapacidad o en el caso de la incapacidad laboral, es o por afectación, mayor afectación de las patologías que ya tenías o por concurrencia de nuevas patologías que a veces pasa, ¿no? Y eso obviamente te da derecho a que puedas solicitar una revisión de tu grado de dependencia en este caso. ¿Y me la pueden revisar? Obviamente sí, también. Es decir, si detectan que tu situación ha cambiado y por lo tanto estás mejor que cuando te la concedieron, te la pueden revisar. Lo que tienes que saber, como decíamos antes, es si en esa revisión te la pueden quitar o no, o reducir el grado o no. Y para eso hay que hacer ese análisis de viabilidad exhaustivo en el que te explicaremos qué riesgos tienes en esa revisión. Y bueno, pues no os quiero aburrir más. Eso era un poco lo que os quería contar para, sobre todo, hacer esa diferenciación, esa distinción entre estas tres palabras, entre estas tres prestaciones. Y bueno, para que tengáis un conocimiento un poquito más extenso de las tres y sepáis qué derechos tenéis cuando se llegue el caso de solicitarlas y cómo hacerlo. Obviamente, como siempre os decimos, hay que hacer un traje a medida de cada caso, hay que ver muy bien los informes, hay que ser muy rigurosos con el análisis que hay que hacer de cada uno de ellos y, por supuesto, estamos a vuestra disposición a través de GEPAC para que os estudiemos cada caso de forma concreta y os demos nuestra opinión. Y luego, si queréis seguir adelante con nuestro caso, con el caso con nosotros, pues estaremos encantados, pero por lo menos que tengáis la información de si vuestro caso es viable, si no es viable, qué tenéis que hacer, a quién os tenéis que dirigir, cómo os tenéis que dirigir, etc. Así que nada, un placer, como siempre, a vuestra disposición a través de GEPAC y mucha suerte y hasta pronto.